Ahí sí, vamos a cambiar la vista a galería. Bien, les damos a todos una cordial bienvenida a esta charla informativa organizada por la Escuela de Posgrado de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. Hoy vamos a conocer en profundidad el Magíster en Análisis Económico en su versión Weekend. Para eso, quien va a presentar esta tarde es su director académico, el profesor Javier Núñez. Javier es profesor asociado del Departamento de Economía de nuestra facultad. Él es el director académico de este magíster y también del mismo en su versión full-time. Es ingeniero comercial de nuestra universidad y PhD en economía de la University of Oxford. Sus campos de investigación son la microeconomía aplicada, la regulación, la discriminación laboral y la movilidad social. Quiero agradecer también a quienes nos acompañan esta tarde desde la Escuela de Posgrado como apoyo. Está Denise y Pilar del área de admisión, quienes van a estar resolviendo sus preguntas sobre el proceso de postulación, los descuentos disponibles. Y Daniela por el lado de marketing, quien está ahí en el backstage moviendo los botones, pasando los videos, dándonos todo el soporte. Muchas gracias a las tres por estar esta tarde y a los, por supuesto, 26 participantes que veo conectados ahora. Alejandro, Alex, Andrea, Camila, Damián, Cristian, Felipe, Daniel, Ignacio, Andrés, Javier, Joaquín, José Luis, Juan Carlos, Luis, Marcela, María Rosario, María Teresa, MB, Moira, Osvaldo, Sergio, muchas gracias por estar acá. Esperemos que puedan resolver todas sus dudas y para eso los invitamos a hacer sus preguntas a través del chat. Si pueden marcar la opción todos los panelistas y participantes para que todos podamos leer lo que están preguntando y así podamos resolver sus dudas y que puedan tomar una decisión informada. Eso es todo. Javier, te doy la palabra y ya puedes compartir pantalla. Muchas gracias. Muy bien, a ver. Muy bien, muchas gracias Nicole por la introducción y también saludar a Denise, Pilar y Daniela que están ahí también presentes apoyando. Y bueno, bienvenido a todos los asistentes a esta charla. Y como decía Nicole, lo importante acá es que ustedes se lleven toda la información relevante para tomar una buena decisión respecto del próximo salto de estudios que están evaluando. Eso al final es lo más importante. Acá lo importante es que ustedes se convenzan del programa que quieren, que ese es el programa que necesitan, que ese es el programa que los proyecta laboralmente y profesionalmente en la dirección que ustedes buscan y nosotros apoyamos en eso. Acá no vamos a hablar del magíster, evidentemente, pero lo importante es el proceso personal de ustedes de escoger finalmente la universidad y el programa que sea más adecuado para sus intereses. Eso es lo que a nosotros nos importa y para eso estamos disponibles. Y bueno, le voy a contar de este magíster en análisis económico en formato de fin de semana. Hay un formato también que es de full time, ¿no es cierto? Que full time significa no que hay clases de sol a sol, ¿no es cierto? Sino que hay clases durante el día y un formato, digamos, diurno y hay clases en el día. Hay gente que concilia eso con algo de trabajo, investigación, etcétera, pero es un formato distinto. Si alguien quiere saber ese formato, hay otras charlas y también puede preguntar acá, algo voy a decir de eso, pero el foco hoy día va a estar en el formato de fin de semana. Pero importante que quede claro que este es un tema de formatos, porque el programa, tanto el full time como el weekend, es el mismo programa, en términos de contenidos, de ramos, de requisitos de egreso, etcétera. Y lo que cambia entonces es el formato de entrega de esa enseñanza, los horarios y las modalidades y los perfiles de ingreso, porque el formato weekend se diferencia del full time, que está pensado en personas que ya están en el mundo laboral y tienen alguna experiencia laboral relevante a la economía. ¿Ya? Este magíster, para que se entienda de lo general a lo específico, es relativamente nuevo, cuando digo relativamente en relación a la Chile, digamos, que es una universidad antigua, tradicional, con historia, y tiene 10 años, ¿ya? Y la razón por la que se crea es que en ese entonces teníamos dos magísteres en el área económico, uno que es el magíster en economía,
que viene de los años 60, muy reconocido, que es más bien bastante teórico, un poco más largo, de 2 años. Está pensado para los que quieren proyectarse, digamos, en estudiar un doctorado y posiblemente seguir la línea académica, ¿no es cierto?, dedicarse a la academia. Y por otra parte teníamos, y seguimos teniendo, un magíster en política pública que está pensado justamente para personas que hacen análisis de política pública, no solo desde la economía, sino que también con elementos de gestión pública, de ciencia política y entender el proceso de legislativo, por ejemplo, y otros temas, ¿ya? Y por lo tanto había espacio para un magíster que es este, que es el MAE, ¿no es cierto?, que es un magíster en economía, o sea, tiene un foco en economía, ¿ya?, pero que es más aplicado que el magíster en economía tradicional. Tiene aplicaciones, tiene bajadas, ¿no es cierto?, en prácticas empíricas y está, por lo tanto, pensado para para profesionales economistas que quieren desarrollar el ejercicio, ejercer la profesión de economista a un nivel avanzado compatible con un grado de magíster, ¿ya? Ese es esencialmente el sello y el foco que tiene este magíster, ¿ya? Si alguien siempre pregunta, bueno, ¿qué se distingue de otros magíster? Pues siempre podemos profundizar un poco más al respecto. Voy a decir algunas cosas generales al principio. Estas son parte de las presentaciones de la escuela de posgrado, ¿no es cierto? ¿Por qué hacer un magíster en FEN en general? No solamente, no necesariamente este. Y bueno, hay distintas razones que probablemente ustedes ya nos conocen, ¿no es cierto? O incluso algunos habrán estudiado con nosotros, nuestra trayectoria y nuestra contribución como facultad, como universidad, el cuerpo académico de excelencia, son todas cosas que están en el video por lo demás, ¿no es cierto? La presencia que tenemos en distintos rankings nacionales, internacionales en el ámbito de la economía y los negocios, la producción de conocimiento y la capacidad de investigación y de publicación que existe en nuestra facultad y lo que a su vez refleja, ¿no es cierto?, la calidad del cuerpo de profesores y la amplitud de temas que se ven en FEN. Es una facultad que cubre una amplia gama de temas en economía, en negocio, en control de gestión, etc. Eso en términos generales. Otra cosa que es importante destacar de nuestro ADN como facultad, y está en nuestra visión de excelencia con visión global, así nos vemos, ¿no es cierto?, es la visión global y en particular vínculos internacionales. Es algo que es particularmente fuerte en FEN, eso se traduce en intercambios de estudiantes en pregrado, en posgrado, se traduce en movilidad de profesores, se traduce en proyectos conjuntos con investigadores de otros países, se ve también en opciones de doble grado, ¿no es cierto?, entre nuestros programas. De hecho, este programa, el Magíster en Análisis Económico, tiene una opción de doble grado con la Universidad de Groningen, de Holanda, una muy buena universidad europea, que voy a detallar más adelante. Ese es un ejemplo, entonces, de esta vocación por lo internacional, digamos, que tiene FEN. Y hay distintas iniciativas que están detalladas acá, además de la que ya señalé, Semana Internacional, la posibilidad de participar en esta semana, programas internacionales de distinto tipo, convenios extranjeros, etc. Yo diría que eso es algo bien notorio de nuestra facultad en general y que en este programa en particular se refleja muy bien, además, con esto del convenio con Groningen. Nuestro magíster en particular está acreditado una buena cantidad de años y también mencionar que el área de economía de FEN está muy bien evaluada en distintos rankings internacionales disciplinares, de economía o de economía de los negocios. Ahí cambia un poco el foco, pero estamos muy bien posicionados y eso refleja un montón de cosas, ¿no es cierto? Refleja la solidez de los alumnos, de la investigación, del cuerpo de profesores y un montón de cosas, digamos. En particular, este ranking de aquí es uno que me gusta mucho, que es el ranking de ideas, que junto con REPEC, que es un repositorio de papers en economía, un repositorio mundial, y cuando uno se centra en América Latina como región, y filtra ya sea a nivel de facultad o a nivel de instituto o departamento, que son dos niveles posibles de análisis,
lo que sale ahí es que aparecemos liderando, ¿no es cierto?, en ambas niveles, y esto da cuenta, ¿no es cierto?, de las investigaciones y la capacidad de investigación y de publicación del cuerpo de profesores que por lo demás son profesores de este mismo programa. Entonces, ese es el tipo de profesor y profesoras que ustedes van a tener en el programa, y voy a hablar un poquito más de eso también, de quiénes son, y van a ver las fotos y los perfiles. La facultad en su conjunto está acreditada también por el AACSB, una acreditadora de escuelas de negocio, que en el caso de FEN lo que se acreditó es toda la facultad, así que la dimensión de economía también se analizó en profundidad por esta acreditadora, que es muy reconocida en el mundo, y la verdad es que es impresionante lo que uno aprende cuando vienen los pares evaluadores de fuera, ¿no es cierto? Y lo sacan a uno al pizarrón, por así decirlo, y hacen preguntas y uno tiene que explicar y mejorar procesos, mejorar un montón de cosas, y la verdad es que es una acreditación muy merecida, pero que a la vez nos obliga a estar permanentemente ajustando y mejorando nuestros procesos de enseñanza y aprendizaje, y el programa, en particular el MAE, ¿no es cierto?, nos ha sido muy, muy útil todo el feedback que hemos recibido de AACSB. Antes de ir al programa más en detalle, ¿no es cierto?, un montón de razones y un montón de beneficios de hacer un magíster, un posgrado en FEN, ¿no es cierto? Ya mencioné algunos de ellos con el área internacional, acceso a potenciar su inglés, las plataformas tecnológicas que se usan en los cursos para poder impartir las clases, ¿no es cierto? Y un montón de otros beneficios, la Biblioteca de la Chile, que es realmente muy bien equipada, ¿no es cierto?, en recursos bibliográficos, acceso a la cancha sintética, multicancha, las salas de todo tipo, que la infraestructura de FEN es muy potente en eso y ustedes tendrían acceso. Todo lo que es redes, ¿no es cierto?, de hacer redes con los egresados de FEN, tanto de pregrado como posgrado, alumni, etcétera, muy, muy potente en la facultad. Hay otros beneficios, aquí están detallados, no voy a ir uno por uno, pero tienen que ver con lo que mencionábamos antes también, la red de egresados, ¿no es cierto?, y la infraestructura, que es muy notable en FEN. Y respecto a la universidad también, si ustedes son alumnos formalmente de la Universidad de Chile, hay un montón de beneficios de todo tipo, desde de salud, acceso a cultura, acceso a infraestructura deportiva, de la universidad en general, que ustedes tienen acceso por medio de ser estudiantes de la universidad. Y eso en general, entonces. Vamos ahora en detalle al programa. Recuerden que pueden preguntar, ir anotando las preguntas, ¿no es cierto?, en el chat. Y podemos ir contestando a la medida que vamos presentando. Bueno, y este programa entonces, que ya lo detallé al principio, ¿no es cierto?, que es un programa en economía, pero en análisis económico, es decir, es aplicado, tiene por supuesto teoría, porque uno no puede hacer buena aplicación sin una dosis importante de entender qué está haciendo uno, ¿no es cierto? Pero mucha aplicación, papers, casos, estudios, análisis práctico, etcétera, ¿ya? Entonces, está pensado para el desarrollo de habilidades profesionales y capacidades profesionales en el ámbito de la economía a un nivel avanzado, en el sentido de que es un posgrado, ¿no es cierto?, un magíster. Y está, por lo tanto, destinado a profesionales, a analistas, a investigadores que se desempeñen en distintos ámbitos, por ejemplo, empresas, sector privado, empresas públicas, ministerios, instituciones públicas, organismos internacionales y regionales, por ejemplo, CEPAL, PNUD, Flaxo, etcétera, entre otros, ¿no es cierto? ONGs, ¿no es cierto?, que hagan investigación aplicada en economía, universidades, consultoras, entre otros posibles empleadores y nichos, ¿no es cierto? Siempre ligados a la economía, por supuesto. Y también hemos visto que parte de nuestro egresado incursiona en enseñanza de la economía a nivel universitario, y dentro de su portfolio de actividades profesionales incorpora algunas horas o algunos cursos de enseñanza en universidades privadas o regionales o públicas, como parte de su quehacer, y eso lo mantiene vigente, lo mantiene activo, en contacto con jóvenes, etc. Y eso es importante porque en la medida que pasa el tiempo, todas las universidades tienen que ir
contratando profesores con posgrado, ya sea por presiones de acreditación o presiones de calidad y reputación, tienen que moverse en esa dirección. Por lo tanto, este magíster, al ser un magíster, ¿no es cierto?, permite desarrollar también esa beta de docencia. Y investigación aplicada, por supuesto. Y bueno, eso es esencialmente el programa, y en el caso de este formato de fin de semana, lo que hacemos, ¿no es cierto?, es hacer un programa cuyo formato, cuyo horario es compatible con trabajo y familia. Y vamos a hablar entonces en cómo intentamos hacer eso en términos de horario, en términos de la secuencia de los ramos, etcétera, ¿ya? Pero ese es el foco. Entonces está pensado para personas que ya están ejerciendo en la economía en algunas de estas instituciones, organismos, y apoyarlos entonces en su desarrollo profesional. Dicho eso, también es importante que, esto también es una pregunta que a veces surge, que como es un grado académico formalmente hablando, ¿no es cierto?, hay una parte de nuestros egresados que le gusta el tema de los estudios, le va bien en nuestro MAE, y dice, ahora quiero irme al doctorado y seguir en eso, y la verdad es que buenos egresados de nuestro programa también han seguido doctorados en muy buenas universidades extranjeras con muy buenos resultados también, porque la formación que reciben en este magíster es bien potente también, ¿ya? Entonces, esto también es compatible con los que quieran seguir estudiando, por ejemplo, un doctorado después, pero el que tenga completa claridad o bastante claridad, ¿no es cierto?, de que lo que buscan es una carrera académica, un doctorado, etcétera, el programa que es más afín o más idóneo para ese objetivo, ¿no es cierto?, sería el magíster en economía. Y ustedes pueden ahí buscar también los videos del magíster en economía, ¿ya? Pero dicho eso, también es cierto que parte de nuestros egresados, sobre todo los que resultan ser muy buenos alumnos, ¿no es cierto?, destacados, siguen después estudiando un doctorado luego del MAE. Entonces, el programa busca desarrollar conocimientos, capacidades, competencias para desenvolverse a un nivel avanzado en el ejercicio de la economía en términos profesionales, en distintos ámbitos: investigación aplicada, análisis económico, política económica, políticas públicas, consultoría, etcétera, en sectores privados, públicos y, como dije antes, organismos internacionales también. Tenemos egresados que están ahora en Washington, en el BID, por ejemplo, trabajando. También tenemos en CEPAL, acá en Santiago, y en otros organismos internacionales, PNUD, entre otros. Dentro de la línea del foco internacional, nos interesa mucho el tema de los países emergentes, como es de hecho Chile y parte de la región, ¿no es cierto? Y por lo tanto, parte importante de las aplicaciones, las lecturas, etcétera, están pensadas justamente para esas realidades, pero conciliando también todo lo que es el instrumental moderno en economía, en macro, en micro, en econometría y en temas variados como regulación económica, competencia, evaluación de políticas públicas, finanzas internacionales, economía de los sectores sociales, ¿no es cierto?, salud, vivienda, educación, desigualdad, pobreza, economía, recursos naturales y el medio ambiente, innovación y emprendimiento, entre una gama de temas. Entonces, en términos temáticos, digamos, por la vía de los electivos o por la vía de la tesis, que es importante en este programa, ustedes pueden abordar inquietudes muy, muy disímiles, siempre con el apoyo de los cuerpos de profesores de economía de la facultad. Como les mencionaba, algo que es importante en este programa es la opción de doble grado con la Universidad de Groningen de Holanda, ¿ya? La Universidad de Groningen es una muy buena universidad europea, es una universidad tradicional europea, tiene más de 400 años, que los cumplió hace poco, y está muy bien posicionada en cualquier ranking que ustedes quieran ver internacional. Destaca por ser una muy buena universidad holandesa y europea. Por lo tanto, se trata de un muy buen programa y de una muy buena oportunidad de doble grado. Entonces, el doble grado, esto no es automático, sino que es algo que hay que postular, ¿ya? Pero es una opción de doble grado. Y la forma en que funciona, tanto para estudiantes del MAE que van a Holanda como los holandeses que vienen a Chile, porque es recíproco, es que se hace en cada país de origen un año completo del programa. O sea, los que van a Holanda hacen un año completo en
en la FEN del MAE, ¿no es cierto? Y los holandeses lo mismo. Y el tercer semestre, que sería el último, porque este programa dura 3 semestres, es de 1 año y medio, el tercer semestre se hace en la otra universidad, que consiste básicamente en hacer la tesis y 2 ramos, que son medios ramos, la verdad, porque son 2 ramos, son 2 quarters que hacen un semestre, digamos. ¿Ah? Y si eso lo hacen en Groningen, entonces obtienen los 2 grados, porque nosotros convalidamos esos ramos y los amigos holandeses hacen lo mismo, y obtienen el grado de Groningen de Masters in Economics y el MAE simultáneamente. ¿Ya? Y por lo tanto ustedes se pueden imaginar todo lo importante que puede ser un doble grado en términos de potenciar sus carreras profesionales, sus currículum y su proyección, aparte de los beneficios, ¿no es cierto?, de poder vivir en otro país, con otra realidad, con otro debate de políticas públicas, con otra cultura, eso es tremendamente valioso también, y por supuesto el mismo idioma, ¿ah? El inglés, que el programa en Holanda por lo demás es en inglés. Entonces, mencionaba que esto no es automático, sino que las instituciones seleccionan a sus candidatos, pero la verdad es que todos los candidatos que nosotros proponemos han sido aceptados ya y viceversa, pero los requisitos formalmente son tener un desempeño relativamente bueno en el MAE, no hay que necesariamente ser el mejor alumno, ni mucho menos, sino que tener un promedio igual o superior a 5 en el programa, ¿ya? Estamos hablando de los ramos obligatorios del programa, el primer año, digamos, y puede haber una electiva ahí dependiendo de los ramos que tomen, pero tener un 5 o más, y eso más o menos lo cumple empíricamente una buena parte de los alumnos. ¿Ah? Entonces uno diría que más o menos la mitad, probablemente un poco más de la mitad cumple este estándar. Hay que cumplir también el estándar de inglés que exige Groningen, que es un buen dominio del idioma inglés, tanto oral como escrito, y eso es porque el programa es en inglés, evidentemente. Y eso hay que acreditarlo, hay distintos mecanismos, TOEFL, IELTS, etc. Esto es tan detallado, se puede ver después. Y las 2 instituciones ofrecen becas, que son becas de reducción de arancel, ¿ya? Entonces hay dos medias becas para los chilenos o los estudiantes del MAE que vayan a Groningen. Y también la FEN ofrece anualmente algo de apoyo de manutención para la manutención allá, ¿no es cierto? Y ayuda para pasaje, ¿ah? Y todos los años más o menos para una persona, a veces se reparten 2, etcétera, pero hay algunos apoyos para más allá de la reducción de arancel, digamos. Y dicho eso, hay una buena parte de los que se van con recursos propios, porque es muy atractivo. Lo que hay que pagar en Groningen son 7.000 euros aproximadamente, que no es mucho, ¿no es cierto?, para un programa de estas características. Las universidades europeas generalmente están subsidiadas. El que tenga pasaporte europeo, ¿no es cierto?, paga una tarifa reducida por ser comunitario, ¿no es cierto?, y no me acuerdo cuánto es, pero es sustantivamente más bajo. Pero si no es así, son 7.000 euros y algo por estar un semestre allá y con eso tener el doble grado. La verdad es que es bien atractivo. Bien, perfil de este formato son relativamente jóvenes entre comillas, ¿no es cierto? Una buena parte entre los 20 y hartos y los 30 y los 30, ¿no es cierto? Una buena parte. Y algunos pocos que están por arriba de 40, pero en general es bastante joven. Lo vemos acá también con la experiencia laboral promedio de 5 años. Son personas que están iniciando su carrera de economistas profesionales, digamos, en alguna institución. Un poco más de hombres, pero esto tiene que ver con algo de la profesión. Extranjeros, de los cuales algunos son de hecho holandeses, y esto va en aumento, pero la mayoría de los estudiantes, muchos son de hecho de FEN, que continúan estudios con nosotros, y de otras universidades y programas buenos del país. Perfiles. Esto es una pregunta que siempre surge. Bueno, la verdad es que como esto es un programa en economía relativamente corto, estamos hablando de 3 semestres, la verdad es que se necesita que las personas tengan un bagaje previo de pregrado, ¿no es cierto?, o de algún otro programa previo en economía, en matemáticas y en métodos cuantitativos, estadística. La verdad es que alguien que no tenga ese bagaje no está en el perfil. Voy a explicar
qué soluciones surgen ahí, pero el perfil idóneo, el perfil deseado, ¿no es cierto?, son ingenieros comerciales de ambas menciones, economía o administración, que sabemos que tienen matemática, tienen ramos de economía, tienen estadística, etcétera. Egresados de licenciaturas en economía y de las ingenierías, por ejemplo, ingeniería civil, ingeniería industrial, que sabemos que tienen buena formación matemática, cuantitativa y también algunos ramos de economía. Ingeniería en información y control de gestión, eso, por ejemplo, la que imparte FEN, que es muy bueno en la formación que mencionaba, matemática, economía, ¿no es cierto?, métodos cuantitativos, economía agraria o agronomía, pero programas que tengan justamente esta característica. Las sociologías, eso ya va a depender un poco de las universidades, pero nosotros vemos las mallas y cuántos ramos tienen de método estadístico y cosas así, pero en varias universidades hay sociologías que son interesantes desde el punto de vista de las herramientas cuantitativas y con algunos ramos de economía también, y otras áreas afines. Entonces hay otros programas que pueden asemejarse a este perfil. Y esto preferentemente de universidades y programas con buena formación en métodos cuantitativos y economía. Y eso ahí nosotros más o menos tenemos identificadas cuáles son, vemos las mallas, etcétera, pero también vemos otras cosas, por ejemplo, las notas del estudiante, los electivos que tomó, su desempeño relativo a sus compañeros, son todas cosas que contribuyen a darse una idea de si las personas tienen el perfil para el programa, ¿ya? Y en algunos casos, cuando hay estudiantes que no son de estas áreas, que pueden provenir, por ejemplo, de psicología social o pueden provenir en algunos casos de derecho, donde no hay métodos matemáticos o economía potente, por lo menos, sino que solo a nivel muy introductorio en el mejor de los casos, si la persona, si el postulante se ve promisorio porque tiene buenas notas dentro de su área, de su currículum o lo que fuera, lo que nosotros hacemos en esos casos es ofrecerle a ese postulante que tome cursos en el pregrado de FEN, en ingeniería comercial. Generalmente ramos de tercer año o algo así, 1 o 2 habitualmente es suficiente si uno elige bien esos ramos. Y si aprueban esos ramos, entonces son aceptados en el programa. Esa oferta, ¿no es cierto?, de ramos de nivelación en el pregrado es completamente gratuita. No hay nada que pagar, sino que simplemente se registran como alumnos de estos cursos, hacen las pruebas, todas las exigencias y se aprueban, entonces siguen al programa. Y esa es la nivelación entonces que ofrecemos a aquellos candidatos promisorios que no tienen este perfil ideal, digamos, de ingreso. Si alguien tiene alguna pregunta, la puede plantear y podemos ver caso a caso. Nuestro comité académico es el que está acá, ¿no es cierto? Y lo interesante del comité académico es que Óscar Landerreche y Esteban Puente son respectivamente los directores del Magíster en Política Pública y el Magíster en Economía. Somos los mismos tres directores que somos comodines, digamos, en el comité académico de los tres programas, lo cual tiene muchas ventajas porque aprovechamos muchas sinergias entre los tres programas. Por ejemplo, cuando definimos electivos o cuando permitimos que los alumnos puedan tomar ramos electivos o incluso obligatorios, si es que quieren, en los otros programas para conocer otros estudiantes, otros profesores, otros enfoques. Nosotros permitimos movilidad de estudiantes entre los programas y tenemos un montón de iniciativas que son comunes y explotamos, digamos, esa sinergia. Nosotros no competimos entre nosotros, al contrario, nosotros colaboramos para que la experiencia de los estudiantes de los tres programas sea la mejor posible. Y hay, por lo tanto, bastante integración con esos otros programas de economía de FEN. Cuerpo de profesores, les mencionaba que muy destacado porque se ve en los indicadores de contribuciones científicas, de papers, etcétera, en los rankings. Y la forma en que nosotros seleccionamos profesores para el programa es profesores titulares y asociados de FEN. Ese es el foco principal, titulares y asociados de FEN. Esas son las dos más altas jerarquías universitarias, ¿no es cierto? Titular es la más alta y asociado es justo antes de titular, pero son los que se denomina el tenure track, los tenure, ¿no es cierto?, en el mundo anglosajón. Y la virtud que tiene ese perfil, ¿no es cierto?, para la gran mayoría de los profesores es que son personas que
son, por supuesto, competentes en el ámbito académico, de investigación, de publicaciones, pero que también, por su trayectoria, tienen experiencia práctica en economía. Han tenido experiencia pública, tal vez como ministros o en el Banco Central, etcétera, o como consultores o como peritos, etcétera, y todo eso le da un bagaje profesional que va más allá de la parte puramente académica. Y como este es un programa aplicado, ese bagaje de actividades profesionales, del mundo real, llamémoslo así, son importantes en este tipo de programas. Entonces, es una buena combinación de profesores y las miradas que se juntan en este programa. Pueden ahí ustedes reconocer distintas personas que justamente tienen este perfil, ¿no es cierto? Aquí tenemos una segunda slide con otros profesores que colaboran regularmente con nuestros programas. En general lo hacen en los dos formatos, ¿eh? Y muchas veces, o en algunos casos al menos, un mismo profesor hace el mismo curso en dos formatos, y cuando no es el caso, los cursos están armonizados entre los formatos también en términos de contenido y exigencias. La malla del programa, aquí ya no me queda mucho por si tienen preguntas. La malla del programa es... esta es la malla del full time, ¿ya? Entonces, para que tengan una idea del origen de esto, podemos ver que son 3 semestres. Eso es de un programa relativamente corto con relación a los otros magísteres que son típicamente de 2 años completos. Y en el primer semestre, entonces, se toman 3 ramos obligatorios, uno de micro, uno de macro y otro de econometría, que tienen estos nombres de acá, que son aplicados, ¿no es cierto?, que típicamente se toman con un electivo. Acá el electivo se llama profundización de aptitud, pero son electivos. En el segundo semestre se vuelven a tomar 3 ramos obligatorios, uno de orientación microeconómica, regulación y competencia en mercado imperfecto, otro de orientación macroeconómica, este de aquí, crecimiento, integración, desarrollo y tecnologías. Ups, me cambié. Se toma en general con econometría aplicada 2, que sería la segunda econometría, ¿no es cierto?, y un electivo. Y el tercer semestre es esencialmente la tesis, ¿ya? Entonces, aquí dice Seminario de Investigación Aplicada, que formalmente es un ramo que tiene horario, sala de clase, etcétera, pero es un ramo que es el acompañamiento que nosotros le ofrecemos para realizar con éxito la tesis, en colaboración con un supervisor o supervisora. Entonces, además de un supervisor o supervisora, en este ramo nosotros hacemos un acompañamiento donde le enseñamos a investigar, donde tienen que presentar un proyecto de investigación, tienen que presentar avances, nosotros les damos feedback, que es complementario, obviamente, al feedback del supervisor o supervisora. Entonces, esto es bien importante en este programa, porque lo que uno observa en otros magísteres, en otras partes, es que muchas veces los estudiantes cuando llega la tesis se sienten un poco solos y se demoran, muchos no terminan, o si lo terminan se demoran mucho. Y la verdad es que para anticipar esos problemas es que nosotros pusimos este ramo, ¿no es cierto?, este seminario de investigación para que reciban ese feedback y evitar ese problema. Entonces, son bien acompañados en ese proceso. Y este seminario se hace con un último electivo, electivo 3, ¿ya? Y lo que dice aquí, tesis de grado o actividad formativa equivalente, la verdad es que esto es lo mismo que el seminario, porque como mencionaba, el seminario es el acompañamiento para la tesis, por lo tanto, este tercer hito que está acá es básicamente la defensa de tesis, ¿ah? Con lo cual terminan, digamos, la tesis, pero la idea es que ustedes hagan la tesis en el contexto de este semestre en ese seminario de investigación. Respecto a los ramos de los electivos, tenemos muchas opciones que nosotros ofrecemos en formato de fin de semana, ¿ya? El horario de este programa, ¿no es cierto? Pero si algún estudiante quiere tomar otro electivo que se da en el formato full time, o quiere tomar un electivo del magíster en economía, o un electivo en el magíster en política pública, o en el magíster en finanzas, o otro programa de orientación económica, nosotros permitimos eso en la medida que puedan acomodar el horario, por supuesto. Y eso dependerá caso a caso, si pueden tomar cursos que sean en otros horarios diurnos o de otro tipo, digamos. Pero si ustedes pueden hacerlo, eso expande bastante las opciones de electivos posibles que pueden tomar, ¿ya? También podemos convalidar algunos ramos de posgrado si alguien ya tiene a medio camino realizado un posgrado en ámbito económico, ¿no es cierto?, más o menos similar, y tiene algunos cursos aprobados o algunos cursos
de MPP, del propio FEM, por ejemplo, nosotros podemos reconocer algunos de esos ramos y con eso acortan el programa, evidentemente. Esas cosas se pueden hacer, estamos facultados para hacerlo. Ok, entonces, ¿cómo se traduce ese formato full-time al formato weekend? Lo primero que hay que decir es que el formato weekend tiene bimestres, ya que son más o menos de 2 meses y medio, donde se toman 2 ramos dentro de ese bimestre. Y lo otro que como el grupo es más o menos heterogéneo, hay unos que estudiaron antes, otros después, pueden estar un poquito oxidados en algunos temas o vienen de otras carreras, qué sé yo, hay un ciclo de nivelación en matemática y estadística con el cual parte el programa, ¿no es cierto?, que es en julio de cada año, y en matemáticas, en estadística, nivelación también en micro y en macro, que se hace en julio y algo en agosto, ¿no es cierto? Entonces, hay una nivelación para hacer homogéneo el grupo y después ya parten los ramos del programa propiamente tal en formato bimestre, partiendo por micro aplicada y macro abierta, que se hace en septiembre a noviembre, de noviembre a enero los ramos que vienen, econometría 1 y regulación y competencia, de vuelta de vacaciones, econometría 2 con crecimiento y desarrollo, y después durante el año se van haciendo los electivos y el seminario de investigación, y si las cosas van bien, por supuesto, en 18 meses, es decir, en 1 año y medio, ustedes debieran estar en condiciones de ir terminando su tesis. A lo mejor se alarga un poco más la defensa, qué sé yo, pero si las cosas salen bien y no hay retrasos, ¿no es cierto?, ni congelamientos, ni reprobaciones importantes, debieran estar en condiciones de terminar en el marco de 1 año y medio, si las cosas salen bien, como digo. Y respecto del formato, entonces, para hacerlo compatible con trabajo y familia en algunos casos, es que las clases son los viernes en la tarde, de 17 a 22, son 5 horas ahí, y el sábado en la mañana entre 9 y 14, pero obviamente no es seguido, sino que hay 2 breaks en estas 5 horas, breaks de 10 minutos, 15 minutos, entonces son más o menos tiradas de 1 hora y media o algo así. Y por lo tanto, esto es compatible con trabajo y también con familia, porque hay otros programas que son el sábado a las 6 de la tarde, qué sé yo, y ahí es más complicado. Nosotros terminamos justo para llegar a almorzar o al cumpleaños, qué sé yo, sábado en la tarde, un panorama, un paseo, y es compatible también con eso. Y las clases son idealmente quincenales, ¿ya? Como vemos en este calendario tipo, digamos, pero en algunos casos, por el tema de los feriados, es inevitable tener que pegar 2 fines de semana consecutivos, porque si no estaríamos 3 semanas sin clase. Entonces, para evitar eso, hacemos lo posible porque las clases sean quincenales o 2 veces al mes, pero en algunos casos es inevitable tener clases consecutivas, pero son casos especiales, digamos. Entonces, las clases se van en un bimestre, esto sería un bimestre, lo que ustedes están viendo acá, las clases se van sucediendo macro con micro acá, por ejemplo, la primera fecha, por así decirlo, macro viernes, micro el sábado, a la vez siguiente micro el viernes y macro el sábado, y se van entonces alternando el orden de los cursos entre viernes y sábado, y esto culmina con un examen de cada ramo. Dicho eso, estos fines de semana que están entre comillas libres no son realmente libres, o sea, hay que seguir haciendo ejercicios, guías, lecturas, etcétera, desde la casa o incluso los días de semana, en las noches, para que se preparen, sobre todo los que puedan tener algunas lagunas, ¿no es cierto? Va a tener que trabajar en días de semana, las tardes, qué sé yo, y los fines de semana que no tengan clase. Porque esa es la naturaleza del programa, digamos, para que lo tengan claro. Había explicado básicamente la tesis, ¿no es cierto?, que es una parte importante del programa. Básicamente 1/3 del programa es la tesis, ¿eh? Lo cual es muy bueno porque les permite a ustedes canalizar a través de la tesis lo que sean sus intereses profesionales. Si quieren trabajar en libre competencia, por ejemplo, hacen su tesis en libre competencia. Si quieren finanzas internacionales, hacen finanzas internacionales, y así van orientando su vocación y sus intereses a esos temas a través de la tesis que elijan, digamos. Algo importante de la tesis, que la tesis puede ser una investigación académica tradicional, ¿no es cierto?, pensando en un paper, pero también es admisible para el programa los
denominados AFES, actividades formativas equivalentes, que son trabajos prácticos, que no son un paper, digamos, científico o académico pensado en una revista internacional, sino que son trabajos prácticos, son informes, llamémoslo así, pero lo importante es que estén bien hechos y que reflejen conocimientos y habilidades adquiridas en el programa en términos de análisis económico. Entonces eso puede ser una revisión comparada de políticas públicas de pensiones, por ejemplo, en otros países, puede ser una revisión de literatura sobre un tema, puede ser una contribución técnica o metodológica para mejorar, qué sé yo, las encuestas del INE o cómo realizar el censo con una base técnica diferente, más sólida. Pueden ser muchas cosas, digamos. ¿Ah? Pero lo importante es que eso da mucho más flexibilidad para el tipo de preguntas que ustedes pueden abordar en su trabajo final de tesis. Bueno, 18 meses si es que no hay retrasos, horario fin de semana, 390 UF más matrícula, que es un cobro de la universidad que hace central, ¿no? Nosotros no tenemos nada que ver. Inicio de clases en inicio de julio con la nivelación y agosto para los ramos de nivelación. Hay estudiantes que vienen de muy buenas escuelas, muy buenos programas que estudiaron recientemente y nosotros en esos casos los eximimos de la nivelación y pueden partir directamente con los ramos en agosto. Pero la mayoría va a tener que hacer la nivelación que parte en julio. Pandemia, la verdad es que todas las escuelas de posgrado estaba pensando en migrar a una modalidad híbrida, como la que vemos acá, con el profesor hace su clase con estudiantes con distancia social y mascarilla y gel y todo, pero hay una pantalla muy grande con buen audio, etcétera, que personas que se meten a la clase desde sus regiones o de sus casas, y estas estudiantes incluso pueden ir rotando si es que quieren, entre presencial y online. Esa es la modalidad híbrida. Tenemos buena infraestructura y buenas inversiones que se han hecho en esa línea y capacitación de profesores. Ahora todo eso está en stand-by por el alza de casos en las últimas semanas, pero la idea es migrar a esta modalidad híbrida en la medida que la vacuna y la pandemia empiece a bajar los contagios y las muertes, evidentemente. Eso está en veremos. Selección, básicamente nosotros este programa lo hacemos sobre la base de los antecedentes académicos y profesionales, las notas, el ranking de egreso, la malla que cursaron, el currículum. En algunos casos hacemos entrevistas, pero no en todos los casos, si es que es necesario. En otros programas siempre lo hacen, nosotros no necesariamente. Y nosotros admitimos o no admitimos y también ofrecemos admisiones condicionales, es decir, vaya al pregrado, tome este ramo o estos dos ramos y si los aprueba se mete al programa. O también en algunos casos hacemos una prueba de conocimientos de economía y métodos cuantitativos. Entonces, algunas preguntas de estadística, de economía, para saber cuánto saben en caso que tenemos algunas dudas. Por supuesto, para postular a esto es requisito tener la licenciatura, una licenciatura previa, y un mínimo de 2 años de experiencia relevante al ámbito de la economía, ¿no es cierto? Eso es básicamente lo que tengo que contar. Unas últimas cosas antes de ver sus preguntas. Bueno, hay distintas modalidades de pago. Ahí Denise y Pilar pueden tal vez después responder algunas preguntas. Distintas modalidades de flexibilidad de pago, como las que aparecen ahí. Tenemos también descuentos por matrícula anticipada, pago al contado, provenir de organizaciones sin fines de lucro y para funcionarios públicos. ¿Ya? Ahí está el detalle, en unas son más, otros son menos. Estos no son descuentos que son necesariamente sumables unos con otros, en algunos casos sí, otros no, eso va a depender de la combinación, pero generalmente no son aditivos. Y también tenemos otros descuentos por ser egresados de la Universidad de Chile, de algunos de los programas de la universidad, no solamente de FEN, descuentos para potenciar la inclusión y la equidad, ¿no es cierto? Alumnos en regiones extremas, discapacidad física, etcétera. Mérito académico también, descuentos de arancel importantes, ¿ya? Ahí está el detalle de cómo nosotros juzgamos ese mérito,
En aras del tiempo voy a ir rapidito, pero ustedes lo pueden ver en detalle. Algo que me gustaría mencionar y que varios de nuestros estudiantes usan son las becas de ex-CONICYT, o lo que ahora es ANID, ¿no es cierto? Y hay dos programas de becas que son adecuadas. Está la beca de Magíster Nacional, es decir, para ser magísteres en Chile, esto tanto para el weekend como para el full time. Las postulaciones son en noviembre de cada año y los resultados se dan típicamente en marzo del año siguiente. Hay más detalles en anid.cl. Algunos estudiantes nuestros se financian por esta vía, ¿no es cierto? Y también está el concurso de beca de magíster para funcionarios públicos, que es muy idónea para este programa, ¿no es cierto? Porque alguien que trabaja en el Tribunal Libre de Competencia, o trabaja en el Banco Central, o trabaja en algún ministerio, o trabaja en el INE, o organismos públicos, ¿no es cierto? Esta beca es ideal para ellos, está próxima a vencer, vencen todo a principios o a mediados de abril de cada año es el plazo, así que están a tiempo todavía para postular. Si ustedes quieren tener una aceptación nuestra al programa previo a postular para que quede más potente la postulación, lo pueden hacer en las semanas que quedan. Nosotros damos respuesta bastante rápido en general. Y los resultados se dan en junio de cada año, así que está justo para poder partir en julio y en agosto con el programa. Así que esta beca de Magíster de Funcionario Público, la verdad es que cae como anillo al dedo para los que estén pensando en el MAE Weekend ahora, de este año. Esta es lo último que digo. Tenemos en FEN, tenemos una beca de 50% en todos nuestros programas de economía, no solamente en el MAE, sino que también Magíster de Economía en nuestro doctorado y el Magíster en Política Pública, para postulantes que sean profesionales o académicos en formación de universidades del CRUCH. ¿Ya? La idea aquí es que la Chile toma la responsabilidad de apoyar los procesos de desarrollo, ¿no es cierto?, de las universidades del CRUCH, permitiendo que sus egresados paguen la mitad, ¿no es cierto?, de estos aranceles por una beca del 50% que cubrimos nosotros. Y estamos apoyando, por lo tanto, a la Universidad del CRUCH por esa vía. Esto tiene que ser acreditable, tiene que haber una vinculación con las universidades del CRUCH que sea verificable, puede ser una carta del jefe directo, etcétera. Hay distintas formas de acreditar esa vinculación permanente o con alguna historia de 2 años, es lo que nosotros exigimos, que sea demostrable. Y que el empleador diga, esta persona se va a quedar conmigo, está en formación como profesional o como académico y apoyamos su postulación a esta beca. Eso es básicamente lo que les tengo que contar del programa y ahora lo importante, por supuesto, es dar respuesta a sus preguntas. Muchas gracias. Bien. No sé si has ido viendo las preguntas que están en el chat, Javier. La verdad es que no mucho esta vez. Ya. No sé por qué no está No desplegado, te... pero veámosla. Vamos en orden entonces. Partimos con Luis Quinteros, que pregunta, en el caso de periodistas, ¿estarían fuera de las posibilidades para el acceso al perfil de periodista? No, a ver, las mallas de periodismo que yo he visto no son fuertes en lo estadístico y no son fuertes en ramos económicos. Hay que ver la malla de caso a caso, pero esa es la regla general. Si alguien tiene muy buen perfil dentro de esa área, que fue de los mejores egresados de periodismo, de un buen programa, de una buena universidad, y se ven promisorios académicamente, ¿ya? Entonces nosotros le podemos ofrecer que haga 2 ramos, 3 ramos, más o menos, en el pregrado, gratuitamente, métodos cuantitativos 1, economía aplicada, introducción a la macroeconomía o algo así, y si aprueban esos cursos pueden partir del programa. Pero eso no lo hacemos para todos, sino que para los que se vean promisorios en términos de académicos, digamos. Y eso, básicamente, una buena forma de verlo es, bueno, cómo le fue en su respectiva licenciatura, si fue un alumno más o menos destacado o arriba del promedio, con buenas notas y con actividades interesantes en su currículum, etcétera, ¿ya? Así que es posible, pero la vuelta es un poco más larga. Hemos tenido abogados, por ejemplo, que se han dado esa vuelta más larga y si vienen de buenas escuelas, con buenos desempeños previos en su licenciatura, la verdad es que les sale un poco más largo, pero les va muy bien al final. Eso se ve caso a caso.
Bien, María Teresa pregunta si las clases van a ser online y cuánto tiempo fuera de las clases hay que dedicarle para tener un buen rendimiento. Sobre las clases online, ahora en la situación actual, bueno, el Mm, programa no parte mañana, parte a mitad de año, digamos. Esperamos que a mitad de año haya condiciones para hacer clases híbridas, que algunos puedan seguir online y otros puedan seguir presencial según el contexto de cada cual. Y eso es lo que está empujando la escuela de posgrado, que los posgrados sean híbridos durante al menos este año. ¿Ah? Esa sería la modalidad, porque hay personas que van a querer ir para allá a conocer sus compañeros, etcétera, pero hay otros que pueden ser de regiones que a lo mejor le complica un poco más y bueno, puede seguir la clase de manera híbrida. Incluso la idea es que los alumnos vayan rotando, aquellos que pueden, ¿no es cierto?, entre modalidad híbrida y modalidad presencial. ¿Ah? Así que eso es lo que tenemos pensado para este programa y para otros. Respecto de las horas, la verdad es que no puedo decir un número exacto, van a ser 3,5 horas, no sé qué. Eso depende del perfil. Hay personas que si estudiaron en buenas escuelas de economía o de ingeniería comercial o de civil, y si es reciente y no está muy oxidado, probablemente va a ser menos carga que alguien que viene de un área un poco más distante y que estudia hace más tiempo. Ahí probablemente va a tener que poner un poquito más de horas en la semana o en los fines de semana libres. ¿Ah? Entonces va a variar, pero esa es la razón por la que somos más o menos selectivos. No es por mala onda ni por malas personas, digamos, de que tengamos un perfil de ingreso, porque nosotros queremos que aquellos que ingresan al programa puedan efectivamente conciliarlo con trabajo y familia. Y eso exige tener un bagaje previo de estadísticas, matemáticas, economía, que permita eso. Alguien que está muy lejos de su umbral, la verdad es que eh, le va a ser muy difícil y por esa vía nosotros somos un poco más reacios, digamos. Por eso que es tan importante el perfil de ingreso. Eso lo podemos ver caso a caso. El que tenga dudas me puede mandar a través de Denise o Pilar los antecedentes y yo puedo evaluar caso a caso con más detalle. bien, muchas gracias, Javier. Camila Peche dice si los 2 años de experiencia laboral son excluyentes. ¿Excluyentes con qué? Debe Ahí ser no. el acceso al programa como requisito para entrar. O sea, a ver, no sé bien excluyente con qué. Lo importante es que haya alguna experiencia previa relevante a la economía. Muchas veces, si usted alguien es Tribunal de Libre Competencia, Banco Central, Ministerio, organismos internacionales, consultoras, etcétera, y tienen un tiempo de 2 años, está perfecto. Hay algunos que tienen 1 año y medio, pero como el programa parte en agosto, ahí alcanzan más o menos los 2 años. Hay otros que tienen actividades, tienen menos de 1 año de trabajo, por ejemplo, 1 año en Banco Central, pero hicieron muchas ayudantías en pregrado o hicieron una práctica laboral en una consultora. Entonces, vamos viendo distintas combinaciones, pero la idea es que sea gente que haya visto algo del mundo real en la práctica, digamos. Eso es lo que al final interesa y se puede evaluar caso a caso. Súper. Ignacio Valdés dice, me gustaría saber cuáles son los canales oficiales de admisión de la universidad, ya que tuve contacto con alguien de admisión, pero no me dio la confianza necesaria para poder hacer la transferencia. Bueno, aparte de eso, me gustaría saber también si existe alguna forma de pagar en persona. A ver, esas son cosas ya más bien más administrativas, digamos. Yo soy director académico, pero la verdad es que tenemos aquí a Denise y a Pilar que nos acompañan en todo el proceso de postulación, ¿no es cierto? Previo a la matrícula o hasta la Sí, matrícula. quizás Y la Ignacio verdad, podría decirnos con quién se comunicó, el nombre de la persona para decirle si es de nuestro equipo y así tener la confianza de seguir trabajando con ella. Hola, O Denise. mientras tanto, puedo contestar esa pregunta. O sea, los canales para el pago del arancel van a ser siempre a través de la cuenta bancaria de la misma universidad. Está publicado en la página y nosotros también les entregamos los datos de la universidad. No recibimos nosotros dinero ni en efectivo y tampoco en este minuto no estamos de manera presencial, ¿ya? Así que los pagos, ya sea de arancel de postulación o de la misma matrícula, que lo pueden pagar el Ah, contado o en cuotas, siempre va a ser a través de la cuenta bancaria de la misma universidad, a través del RUT, etc. sí, estoy viendo, Ignacio nos dio el nombre de la ejecutiva y ella es de negocios. Esos son los diplomados. Entonces, Ignacio, si estás pensando en tomar el magíster,
alguna de las ejecutivas de nuestra área se va a comunicar contigo, pero tú estás hablando de diplomados, es diferente. Es importante, los diplomas no conducen a un grado académico, son diplomas que son importantes y todo, pero no un grado académico. Esta maestría en análisis económica o la maestría de economía es un grado académico, es como decir, es el grado que sigue a licenciatura y que está previo al doctorado. Entonces son unidades distintas dentro de FEN. Si es que lo que le interesa a Ignacio es efectivamente un magíster, tendría que canalizarse a través de Denise o de Pilar, que están aquí presentes. Exacto. Ya, súper bien. Daniel Clemens dice que el profesor acaba de mencionar el programa Weekend y su formato híbrido. ¿Estarán disponibles todos los cursos en línea por los 3 bimestres a partir de julio-agosto del 2021? ¿Todas las tareas, los exámenes también estarán disponibles en línea para los que no viven en Chile? A ver, esa pregunta se la están haciendo en todas las universidades del mundo. En Asia, en Europa, en Norteamérica, en toda Australia, cómo sigue esto y qué vamos a hacer. No tenemos, voy a ser súper sincero, nuestra idea es ser modalidad híbrida. Mientras la realidad sea así, no tenemos 100% resuelto qué pasa, por ejemplo, en un año más, cuando las vacunas están resueltas. Y podemos retomar 100% presencialidad potencialmente si lo vamos a hacer o no. Lo que estamos pensando hacer es que este programa sea, pero es algo que tenemos que confirmar con nuestro equipo, pero lo que estoy pensando en voz alta, lo que estamos pensando es que a propósito del COVID, nosotros migremos este programa a híbrido para siempre. Pero con algunos hitos presenciales, por ejemplo, la defensa de tesis, por ejemplo, el seminario de investigación, que tengan que estar en Chile y venir, entonces pueden ser 2 viajes o algo así. Que haya un poquito de homeopatía presencial, llamémoslo así, ciertas dosis de presencialidad que son importantes y que no sea 100% online. Eso también lo tenemos descartado. Entonces, probablemente va a ser un híbrido con personas presenciales, personas no presenciales, y con el material grabado y los PowerPoints, etcétera, pero que haya algunos hitos importantes del programa, sobre todo al final, la defensa de tesis, el seminario, que es importante que sean presenciales, que conozcan a su supervisor, que puedan defender su tesis presencialmente, que conozcan compañeros y que estén algunas semanas con nosotros. Eso es lo que vamos a ratificar en los próximos meses, digamos, como formato de largo plazo del programa. Ya, muchas gracias, Javier. Es una pregunta que surge mucho últimamente. Todos los programas en el mundo están decidiendo qué hacer. El full time queremos que sea presencial de todos modos. Si alguien está pensando en el MAE full time, tenemos 99% ya resuelto que ese sí va a seguir siendo presencial cuando haya condiciones para hacerlo presencial, clases diurnas, etcétera. No así el weekend, que queremos que sea híbrido y con una dosis importante online. Gracias. Christopher Madariaga dice, hola, ¿cuáles son los conocimientos mínimos o de base que deberíamos tener en econometría en series de tiempo, panel, etcétera? A ver, muchas de esas cosas se ven, de hecho, en el programa. Lo importante como mínimo es que tengan, más allá de la econometría, que tengan algunos ramos de micro, algunos ramos de macro en pregrado, que tengan estadísticas, estadística me refiero no a estadística descriptiva, sino que inferencia, estadística, test de hipótesis, etcétera, y tengan al menos algún conocimiento introductorio a econometría, univariada, multivariada y los problemas clásicos de la econometría, ¿no es cierto? Multiponalidad, heteroscedesticidad, variable omitida y otros temas, digamos. Así que tengan algo de bagaje de eso. Y también de matemáticas. Matemáticas me refiero a cálculo diferencial e integral, al menos a un nivel introductorio, y álgebra, algo, bueno, funciones y algo de álgebra matricial, al menos a un nivel introductorio. Son todas cosas que muchos programas tienen, tal vez están un poco oxidados, qué sé yo, pero los que no tengan ese perfil, pero se vean promisorios académicamente, nosotros les ofrecemos que tomen ramos en pregrado sobre estos temas y ahí se nivelan. Pero temas de panel, series de tiempo, bueno, ideal si lo saben o si alguna vez lo vieron, pero la verdad es que son parte de los temas que el propio programa desarrolla, digamos. Bien. Con aplicaciones, por supuesto.
Perfecto. También nos pregunta Christopher, ¿cuál es el nivel de programación se debería tener en R o en Stata? Y si los ramos de econometría son netamente aplicados o son casos reales o más teóricos. Va a ser una mezcla de teoría con aplicación en el espíritu del programa, ¿ya? No se puede hacer 100% aplicado sin teoría, eso no conduce a nada prácticamente. Y pura teoría sin aplicación, el programa no es así, tiene aplicación, así que va a haber casos, va a haber aplicaciones, ejercicios, etcétera, y papers, lectura. Eso respecto de la dosis de teoría y aplicación. Respecto del programa, el programa está pensado para Stata, ¿ya? Desarrollar todo el acompañamiento, los ejercicios prácticos en Stata, pero en algunos casos, a estudiantes que hayan sabido R u otro lenguaje han hablado con el profesor y han podido entregar algunas cosas en R y en el caso a caso se puede conciliar personas que tengan preferencia por otra cosa, digamos. Por ejemplo, R. Ya. Eso se discute con el profesor. Rodrigo Bravo dice si hay convalidación de ramos con quienes estén graduados del Magíster de Finanzas de la FEN. Sí, como mencionaba antes, nosotros siempre podemos convalidar una cantidad de ramos de otros magísteres, que pueden ser de FEN, pueden ser de otros lados, pero eso va a depender de cuáles son los ramos que quieren convalidar, ¿no es cierto? Si tienen algo de economía, o si tienen, no puede ser un ramo de un área que no tenga nada que ver con economía, digamos, pero siendo un magíster en finanzas, seguro que va a haber ramos que son de orientación económica en alguna dosis por lo menos importante y son perfectamente convalidables, hay que ver las notas, hay que ver un poco los contenidos, pero sí es posible. Gracias. Alejandro dice si ya comenzaron las clases de nivelación de pregrado. Claro, nosotros hicimos esta misma charla la hicimos en enero y la hacemos habitualmente en los veranos, ¿no es cierto? Justamente pensando en aquellos que tienen este perfil, no son de las áreas idóneas, digamos, de pregrado, pero que son promisorios y necesitan nivelación, estén a tiempo para partir en marzo. Ahora ya estamos pasado mitad de marzo, van 2 o 3 semanas del pregrado, es muy difícil, se podría tal vez conversar en algunos casos que se integren, pero puede haber algunos controles, algunas pruebas que se puedan haber tomado ya. ¿Ah? Así que eso está un poquito más difícil. La opción que queda en algunos casos es que si hay alguien que está en el borde de decir, chuta, necesita nivelación o no, y uno mira el perfil y está en la duda, nosotros estamos haciendo una prueba de selección para, no es para todos, es para los que nosotros pensamos que son posibles buenos candidatos, que sería fines de junio, ¿no es cierto? Me parece que quedamos el 25, me parece, de junio, y ahí se controlan conocimientos de economía, de micro, de macro, conocimientos de matemática, de estadística y algo de econometría para ver si las personas tienen herramientas o no que permitan partir al tiro con el programa. ¿Ah? El ideal es hacer, por supuesto, la nivelación, pero si como ya partió, la opción que quedaría es que si se ven promisorios puedan tomar esta prueba de selección y estudiar por su cuenta en los próximos meses pensando en que le puede ir bien en esa prueba. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Parece que Nicole se congeló. Sí, parece que se cayó Nicole. Algo, bueno, Sí, pasa. aquí hay otra pregunta en todo caso. Adelante. Ya que se cayó Nicole. Dice, soy titulado de Ingeniería Comercial de la UNAP y titulado de Magíster Finanzas Full Time de la U de Chile. De igual modo, ¿debo entregar información académica del pregrado para la postulación? Claro, nosotros miramos notas, miramos ranking relativo a su generación, no todas las universidades lo entregan, pero la mayoría sí lo hace, la parrilla de notas para ver, bueno, la fortaleza que tienen ciertos ramos económicos, de econometría, qué sé yo, estadística, pero por lo que ambos programas son buenos programas, entonces la primera mirada que yo haría es que se ve bastante bien equipado para el programa, pero nuevamente tenemos que ver los detalles. Así que habría que entregar esos antecedentes. Y el currículum, por supuesto. Bien, ¿Qué más? ahí no sé qué pregunta alcanzaron a leer. Solamente una. La de Christopher Madariaga, Leyo Pilar. De la Ya UNAM, la claro. Teresa. Ya, perfecto. Nos quedaría solamente
pregunta de, un segundo, que se me borró el chat, Ma- de María Teresa, si el título es el mismo que el MAE Full Time. Claro. El programa es uno, que es Magíster en Análisis Económico, que tiene dos formatos. Está el formato full time y está el formato weekend, pero son los mismos ramos, los mismos nombres y como mencionaba, los profesores, hay muchos profesores hacen el mismo ramo en las dos versiones, entonces los contenidos están armonizados. También hay movilidad de estudiantes, por ejemplo, alumnos del MAE Weekend que quieran tomar ramos en el MAE Full Time, ya sea ramos obligatorios o electivos, lo pueden hacer. Y hay un porcentaje de estudiantes del MAE Weekend que dice, quiero tomar Econometría 2 en este horario, me queda bien el horario, o este profesor aquí y allá, y si lo pueden hacer y pueden acomodar el horario, no hay absolutamente ningún problema. O quiero tomar este electivo acá que sea en horario full time. Perfecto, nosotros permitimos eso y conocen otros estudiantes, otros profesores, y así que el programa efectivamente es el mismo. Simplemente que el formato es distinto. Perfecto. No tenemos más preguntas hasta el momento. Estamos ya pasados en la hora. No sé si quieres decir algo para cerrar, Javier, o si Denise o Pilar quieren comentar algo sobre el proceso de admisión. No, yo creo que sumar que nosotros a contar de mañana vamos a tomar contacto con todos los participantes para aclarar cualquier duda que queden y poder acompañarlos en este proceso y dudas que tengan. Excelente, muy bien. No, yo simplemente agradecer la asistencia y la participación y las preguntas. La verdad es que todas estas charlas son muy buenas para nosotros también porque nos permiten hacernos preguntas importantes, por ejemplo, cómo va a seguir la pandemia, cómo van a ser las modalidades, son todas cosas que nos permiten ir mejorando y sintonizando nuestros programas con lo que las personas y los postulantes necesitan. Entonces, agradecer las preguntas, agradecer el feedback y la asistencia. Y nuevamente, como director académico, pero también todo el equipo disponible para ayudarlos y orientarlos en buscar el programa que sea idóneo para sus objetivos, digamos, sea este u otro, cada uno verá, pero nosotros disponibles para apoyarlos en ese proceso. Así que muchas gracias. Perfecto. Muchas gracias a ti, Javier, a todo el equipo de la escuela y a quienes se quedaron hasta el final. Les estoy dejando ahora unos enlaces de interés en el chat para que puedan revisar. Ahí está el enlace de nuestro canal de YouTube, donde pueden ver la charla que está siendo grabada. Desde mañana va a estar subida en el canal si les quedaron dudas o la quieren compartir con alguien. Eso sería todo. Vamos a cerrar con unos videos y les deseamos muy buenas tardes. Que estén bien. Muy Chao. bien, muchas gracias a todos. Chao. Chao, chao, buenas noches. Cuando uno empieza esta etapa, ves este día como súper lejano, ¿no? Y hoy lo hemos realizado y estamos totalmente felices y compartimos esa alegría con todos los compañeros y compañeras también de los diferentes magíster y de los diferentes programas que estamos hoy acá reunidos. El MBA, para las personas que trabajamos y tenemos jornada extensa, el MBA de la mañana, el Sunrise, nos da una solución
clave para poder enfrentar de mejor forma y equilibrar de mejor forma la vida profesional y personal. Feliz de haber terminado. Muy feliz de haber terminado, un excelente programa que nos entrega múltiples herramientas para poder desarrollarnos como profesionales, sobre todo en esta época en que son más necesarios que nunca nuestros conocimientos para apoyar a una sociedad más inclusiva y con mayor desarrollo. Yo elegí la Universidad de Chile por la tradición, por la calidad de sus académicos, por el programa y por todo lo que significa estudiar en una universidad de esta categoría. Hoy día, en el mundo de los negocios, en la empresa, en el sector público, es fundamental entender el entorno. Y el entorno económico es clave en todos los desarrollos de lo que vamos a ir haciendo. Por lo tanto, es importante tener un buen conocimiento de economía. Lo que pasa tanto en la economía chilena, la economía internacional, cómo nos afecta eso a lo que está ocurriendo internamente. Todos estos son temas que nosotros analizamos y discutimos y se enseñan en nuestro Magíster de Análisis Económico. Por eso los invito a todos ustedes a informarse, a conocer este programa y a entusiasmarse con participar en él. Es un programa muy bien diseñado, con muy buenos académicos, con temas muy actualizados y en un formato bastante conveniente que estoy seguro que a muchos de ustedes les va a interesar y van a ser nuestros alumnos.